Absolutamente. Ministro, lo voy a llevar a otra materia, el coronavirus, que tiene preocupada a la población mundial porque se sabe poco y porque ahí se ha generado también un tema entre China y Estados Unidos. Estados Unidos dice que probablemente lo que dice China no es tan cierto, ya han muerto 9 personas. Aquí tenemos algunos titulares, confirman primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Me encantaría saber, coronavirus, ¿qué es? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas del virus que tienen alerta a la Organización Mundial de la Salud? Coronavirus es un tipo de virus. El virus es un parásito intracelular, o sea, no es como un microbio que es una célula o varias células juntas, sino que es una maquinaria que tiene que usar una célula de un organismo vivo para sobrevivir, infectar una célula y vivir con la maquinaria de la célula y termina destruyéndola al final. Coronavirus es un virus del tipo RNA, o sea, un virus muy primitivo, que es muy prevalente en animales. O sea, no es una cosa que apareció así de la nada, no. Hace muchas décadas que se sabe de la existencia de estos virus en animales. Y que en algún minuto se traspasaron al ser humano. La primera vez que sabemos que ocurrió fue el año 2002. ¿Ya? Por lo que se denominó SARS. SARS, que se originó en China. Entiendo que vampiros... Murciélagos. 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 Los vampiros. De hecho, el vampiro es una mutación del murciélago. Están pesados con el ministro. Es que dijo vampiro, yo me imaginé al tiro, hay como 4 acá en el estudio. Drácula. El virus llegó acá. Pero sin corona. Pero no vaya a decir Batman. Murciélago. Agradezco la Está corrección. bien, hay que tener sentido del humor. Relajamos un poco el ambiente. Estoy muy influido por las novelas y la televisión. Está bien, ministro. Murciélago, gato, humano. Sí. Ya. Esa fue el origen del SARS. Después hubo, 10 años después, el año 2013, hubo el MERS, que se originó en Arabia Saudita, que en este caso fue... Camello. Camello. Pero pasamos por el primero, que era ¿qué cosa? Murciélago, camello. Camello, humano. Sí. Y efectivamente... Las cifras de mortalidad, de letalidad de personas afectadas por virus SARS que murieron fue aproximadamente 10%. De MERS ha sido 33%. Son mortales esas enfermedades, ¿no? O sea, lo que digo, Puede de cada ser 100... Pero un SARS, por ejemplo, en un principio hablaba de una insuficiencia respiratoria ya grave, no es... Porque entiendo que, por ejemplo, hay coronavirus que provocan un resfriado común. Sí. Y hay otros que te pueden provocar la muerte a través del SARS. Es que no Esa es la amplia gama Esa es que la amplia ofrece gama. este virus. Ahora Perdón, discúlpeme cortito. Estamos mostrando una imagen para complementar lo que estamos conversando de cómo desinfectan las calles en China. Eso es lo que está viendo usted en su pantalla a mano derecha. Andan todos con mascarilla también. Bueno, no solamente en China, con el caso en Washington ya varios aeropuertos norteamericanos y europeos tienen detectores de O sea, temperatura. en Londres lleva a todos los aviones que llegan de China al terminal 4 y ahí le hacen un examen a todos los pasajeros, los registran y después analizan para ver si alguno viene contaminado. Rodrigo, Sí. eso Mira, es lo ya. que pasa en los aviones, ¿ah? Sí. Mira cómo... Pero expliquemos, ministro, cuáles son las características de lo que sabemos de este tipo de coronavirus, porque no es el coronavirus. Hay muchos. Porque hay gente que se puede asustar porque acá también tenemos distintas cepas de coronavirus. este es una cepa especial Esta que es está generando una esta nueva preocupación. cepa. Exacto. Una nueva cepa y que por eso se llama N minúscula, C mayúscula, OV 2019. Probablemente después va a llevar el nombre de la ciudad donde apareció De en un Wuhan. mercado. Exactamente. ¿Y es más fuerte esta? ¿Perdón? ¿Es más fuerte? Hasta aquí las cifras de letalidad, o sea, personas enfermas que fallecen, son bajas. Está teniendo una letalidad del orden del 2% en los casos que conocemos, pero como se señalaba, el primer caso se reportó el 31 de diciembre. No sabemos en realidad si había casos antes, ¿Y muertos por qué hay antes. tanta alarma, ministro? Se generó en un mercado de productos del mar. Así En es. Wuhan, claro. Muchos creen que puede haber algún tipo de molusco involucrado como reservorio, pero todavía no se sabe. No se sabe, Sabemos o cuál sea, es el no tiene ni nombre propio. Y la situación, para describirla en el contexto chileno, nosotros recibimos al año aproximadamente 220.000 pasajeros por año Eso le iba a preguntar. que originaron su vuelo en China. No directamente en esta ciudad, sino que en Pekín, en fin, una gran ciudad. Tienen que pasar para llegar a Chile normalmente por lo menos 2 escalas o 3 escalas para llegar a Chile. Y, por lo tanto, el riesgo para Chile hoy día de esta enfermedad es bastante bajo. Así todo, hoy día en la mañana, la Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarzo, fue al aeropuerto, empezó una campaña de información
habló con la PDI, ¿no es cierto? Y probablemente vamos a empezar a enrolar a todas aquellas personas que vienen, Que vengan de... Claro. que son en número redondo, 22.000, o sea, unas 4.000 personas por mes Perfecto. que tienen Que han origen en viajado. China para seguirlo. Ahora, ¿de qué se enferma la persona? De un cuadro de influenza. Claro. Es que eso Vale, quería preguntar. dolores musculares, fiebre. Yo me acuerdo cuando piso. nosotros Dificultad respiratoria. generó una alarma mundial la gripe porcina, ¿se acuerdan? Sí. Y que todo el mundo En estaba... el Mocho, empezaron a Labiar morir y varios. muchas personas en Estados Unidos Y en México. Y en Chile hablaban del... De repente dijeron con el Tamiflu. Era, si no me equivoco, Tamiflu, Para la se pasaba influenza, toda sí. la historia. Entonces, Claro. de repente se hacen una alarma mundial. Mire cómo aíslan a las personas allá para meterlos en cuarentena para poder estudiarlo. Entonces, uno dice, bueno, estamos hablando acá de un tipo de influenza que puede ser desde menos grave a neumonitis. Pero ¿por qué genera tanta alarma como para poder desinfectar las calles y toda esta historia? O sea, cada vez, desde el punto de vista de la vigilancia de la Organización Mundial de la Salud, que aparece un nuevo agente, es muy difícil predecir cuál va a ser su conducta. O sea, vemos el primer caso, voy a inventar, de ébola. ¿Qué significa esto? Bueno, y después resulta que es una enfermedad gravísima. No sabemos todavía cuál va a ser el comportamiento y en ese sentido los organismos internacionales, lo digo en buena fe, sobrereaccionan hasta entender bien Claro. cuál es la conducta, cuánta gente se muere, cuál es la tasa de ataque, ¿Se etc. puede convertir en una pandemia? Claro. Evidentemente, o sea, esto ya es Preventivo. una epidemia. Cada vez que aparece Y va creciendo. una nueva enfermedad donde no había, estamos hablando de un Ministro. brote epidémico y efectivamente a mí me parece que la respuesta de la Organización Mundial de la Salud es proporcional a la situación. Si después termina en nada, nosotros no tuvimos Mejor, MERS, prácticamente no tuvimos SARS, benditos nosotros, pero reaccionar a esta alerta A esta alarma. me parece adecuado, pero quiero insistir en un punto. Para nosotros la preocupación fundamental de este invierno es la influenza. Sí. La influenza se portó muy mal en el hemisferio norte y por eso aprovecho que estoy aquí con los vampiros, ¿no es cierto? Y Hacer un llamado a la vacunación. vacúnense, por favor, vacúnense a más tardar el 30 de abril. El año pasado hubo un problema, la gente no se alertó y concurrió tarde a vacunar. Empezó tarde la campaña, ministro, porque yo me O recuerdo... empezó tarde. ¿sabe Este qué? año la empezamos el 15 de marzo. Eso es muy bueno, porque yo recuerdo que el año 2018, lo tengo aquí clavado, el 8 de marzo nos vinieron a vacunar a todos. El año pasado no sentí esa energía en la campaña, que creo que es muy relevante, y mientras antes se tome esta precaución... Sí, me a imagino propósito, que- vengan a vacunar, por favor. No, yo no tengo problema, yo me voy a vacunar. Quiero ministro, si yo le tengo terror a la influenza. Se pasa horrible con esa enfermedad. Así es. Pero sería bueno que la gente también tuviera... No sé si el problema fue de la llegada de las vacunas, hubo un retraso ahí, o fue netamente administrativo de la fuerza de la campaña. Yo creo que la campaña comunicacional fue débil y que el brote de influenza en el hemisferio norte había sido relativamente benigno. Entonces, efectivamente, como tú dices, yo ya sé lo que es la influenza, entonces temo tener Claro, una nueva claro. enfermedad, me voy a vacunar porque ya sé de qué se trata. Aquí lo que queremos insistir, en comparación a lo que estamos hablando de este nuevo coronavirus, es que la epidemia de influenza en el hemisferio norte fue muy dura y eso con toda certeza nos hace decir, preocupémonos. Si no ocurre, bien, pero para que no ocurra, tenemos que vacunarnos. Ministro. Y para eso ya hemos adquirido 7 millones de dosis y hemos ampliado Se amplió el la edad de rango, vacunación. ¿cierto? Sí. Claro. Quería preguntarle por otro tema. Leí una carta que usted mandó en la mañana de El Mercurio, donde hace referencia, digamos, a la FUNA y a lo que ha sido objeto usted y, bueno, otros miembros del gobierno, pero usted en especial, porque lo hemos visto en un par de oportunidades, que ha debido enfrentar agresiones físicas, verbales, en fin. Amenazas. Usted en esa carta se defiende. Me gustaría que entráramos en ese tema, porque han sido escenas que hemos visto en los medios de comunicación, me imagino que muy incómodas, pero de alguna u otra manera están engarzadas con el clima social que vive el país y la demanda por una mejor salud que tiene la población en Chile hoy día. A ver si usted nos puede compartir. No, yo leí la carta, pero... Yo no me defiendo. Lo que digo en esta carta, la tesis que sostengo, es que las funas son un acto político destinado a impedir el diálogo de la autoridad política, parlamentarios, ministros, con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque uno va a un lugar, Hospital Padre Hurtado, experiencia propia. Padre Hurtado va, conversa porque había oído un baleo, por cualquier cosa, ¿no es cierto?, heridos graves, conversa con los trabajadores, llega a acuerdo con los trabajadores, está presente el carabinero, la PDI, el alcalde de la comuna de San Ramón,
todo perfecto, 1 hora y media. Unos poquitos minutos antes de terminar empieza el ajetreo de... No es espontáneo. No es dice. espontáneo. No responde a la No necesidad de responde salud de a la la gente. Esa es espontaneidad. su tesis. Acompañé a un hijo hace una semana atrás que quería arrendar una casa en Tongoy para su veraneo. Cuando la gente no es ministro puede veranear, ¿no es cierto? Y fuimos a comer un pescado ahí a la caleta. Bueno, efectivamente, todo tranquilo, y llega un momento en que uno empieza a percibir agitación. Twitter, qué sé yo, y se empieza a reunir gente, empieza a escribir cosas. No es la gente que está ahí, es un grupo que se organiza con un objeto político. ¿Pero ustedes creen que se Impedir- organiza, ministro? ¿No puede impedir- ser una expresión espontánea de gente que evidentemente está molesta por lo que ha pasado y la manera en que el gobierno ha conducido ciertas O sea, cosas? evidentemente hay un reparo y está mostrado en las aprobaciones ciudadanas al Claro. gobierno, al parlamento, a los partidos políticos, pero lo que sostengo es que independiente, yo salí a la calle a caminar del ministerio ayer y por supuesto hubo 2 personas en el contexto de lo que usted señala que me dijeron improperios que no son propios de repetir en este en la playa, el otro día, ¿se acuerdan? o en la playa Sí. el otro día, oye tú, que aquí, que allá, las manos manchadas de sangre, qué sé yo. Pero eso en la playa no fue espontáneo. Se demoraron aproximadamente 40 minutos desde que yo me di cuenta que estaba empezando a organizarse hasta que efectivamente se juntó un grupo de gente que no eran locales, según me explicaron, y que hicieron la manifestación. El objeto de las funas, esa es mi tesis, es un objeto político, es un movimiento organizado que busca impedir lo más propio de la autoridad política, que es el diálogo con la ciudadanía, que no ocurra ese diálogo. Oiga. Y en ese sentido está escrita la carta que usted menciona hoy día en el Mercurio. Lo vamos a traer de nuevo al tema... estamos hablando del tema coronavirus porque nos quedamos con una duda que tiene que ver con aislar a los niñitos de 10 años como población en riesgo también. Me quedé con esa duda, no sé si... ¿Del usted me- corona en particular? Sí, el corona en particular, que eso lo están haciendo ya en China, entiendo. La situación de China no es la situación nuestra. Sí. Nosotros, por ejemplo, no deberíamos todavía hacer examen de diagnóstico que está ya disponible en nuestro Instituto de Salud Pública, quiero decirlo. Ya es posible diagnosticar por laboratorio una infección por este nuevo virus en nuestro Instituto de Salud Pública. ¿Pero será porque la población más en riesgo es la población infantil y tercera edad? La ¿Y población, ¿Tendrá que ver con eso? Siempre la población de más riesgo para este tipo de infecciones, cualquiera que ella sea, por supuesto son los niños y la gente con enfermedades crónicas, inmunodepresión y tercera edad. Nosotros no estamos en una situación, no tenemos absolutamente ningún caso. Entonces creo ¿En que... Sudamérica hay? ¿Tampoco? No, No, solo se ha Estados generado Unidos. ni- Solo Estados Unidos. Esto partió en China, China, Europa, Japón, Estados Unidos. Corea del Sur, Tailandia. Tailandia. Y voló a través del Atlántico Seattle. de una persona que llegó a la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en un caso que ya está aislado. Ministro, fíjese que estaba leyendo acá el diario The Sun de Inglaterra y habla ahí un científico del Colegio de Medicina de Houston. Bueno, este es un tema que yo lo estoy leyendo nomás, yo no soy experto en esto. Y cuenta que por las características de este corona, más allá de la alarma, no sería tan difícil encontrar una vacuna, que es mucho más difícil para otros virus que para este. Yo, cuando la industria farmacéutica se mete Ahí ya empieza a y dudar. dice, tengo una oportunidad aquí, yo con cuidado. Para ningún coronavirus, a pesar de que la primera infección, que fue muy grave, SARS, el año 2002, se ha desarrollado por Una más vacuna. intenso una vacuna. Entonces yo no cifraría una esperanza que no tiene asidero sólido. Además, Porque a mí me además parece... Vamos, no nada de sabemos tiempo. todavía ni siquiera cuál es la forma de exacto. contagio. Nos llevamos Pero como a propósito, semanas, ¿no? perdón que me Sí, no, por aproveche, supuesto. Sí, la industria ministro. farmacéutica va a ver en esto una oportunidad para vender De todas maneras. antivirales, Claro. va a aumentar la alerta, va a pretender aparecer por ahí que un medicamento tal y cual es bueno para esta infección. Pero habrá Todo- algún bioequivalente, digo yo. Pero más allá de Le, eso. le vamos a buscar, le vamos a buscar. Habrá algún bioequivalente. La gente puede pedir el sello amarillo y con eso... Totalmente. Estamos. No quería retomar porque quizá hay mucha gente que se está recién conectando y ve coronavirus y entra como en un cierto pánico y no sabe quizás cuáles son los síntomas y cómo se contagian. Si usted podría explicarlo. Yo lo único que quisiera puntualizar en este momento es que no amerita en Chile una alerta, Claro. una alarma pública Perfecto. respecto a una infección que es difícil que llegue a Chile por las razones de distancia, en fin, y porque efectivamente la mortalidad y la agresividad de este virus hasta aquí
hasta aquí ha sido menor que otros coronavirus en el pasado. Ya mencioné que MERS, este coronavirus del Medio Oriente del año 2012-2013 tuvo una mortalidad, letalidad de 30%. O sea, de cada 100, 30 fallecidos es mucho. Pero Y igual en está ese- bueno es- Pero claro, Pero igual los está bueno síntomas. saber. Es bueno saber. Yo lo único, precaución que diría es lo siguiente. Eso. En Chile hoy, si una persona ha viajado a China China, claro. hace poco y durante los 14 días siguientes a su llegada presenta un cuadro similar a la influenza, o sea, dolores musculares, dificultad perfecto. respiratoria, todo, diga, a ver, momentito, voy a consultar al tiro, Ok. no vaya a ser. En la realidad, la importancia de eso no reside tanto en la persona, porque los cuidados que van a estar son los cuidados habituales de cualquier Agente cuadro viral. como influenza. O sea, se hospitalizará o no, tendrá respirador mecánico o no, depende de la gravedad del caso. Lo importante es desde el punto de vista epidemiológico, Oiga, porque ministro. a esa persona, como ya sabemos que el virus se transmite no solo de animales a personas, sino que esa persona puede contagiar a otra. Pero no sabemos cómo todavía. No se sabe todavía. No se sabe todavía. Saliva puede ser, ¿no? O sea, por el mecanismo que sabemos de los típicos coronavirus, que es a través, como cualquier Pero no está cuadro claro. similar a influenza, a través de la respiración, de las gotitas de Füger. Oiga, esto- ministro, No está ¿Y claro. por qué no importamos esas pistolitas que tienen los chinos ahí en el avión, que se las ponían en la frente y No, pero automáticamente para- no, Eso detectan para si- temperatura. Para la Pero fiebre. ese es- la fiebre. eso Esas son existe, las se llama fiebres. termómetro eléctrico. Esa es la temperatura. No, es que les van Sí, midiendo. porque Eso temperatura. es la existe. precaución. Eso Lo Tenía venden en la temperatura. Ahora, farmacia. Nosotros que podríamos hacer a la gente que viene de la China, pro- la- hacerle la el mismo preocupación que existía, porque hoy día hay una reunión de la OMS en Ginebra, donde va a analizar todo el esquema, digamos, de emergencia y van a levantar información de diferentes partes del mundo. Y la OMS, ayer en la prensa británica se publicaba de que ellos sospechan de que efectivamente los números que entrega el servicio de salud chinos no son los números finales, que China maquilla información de alguna manera y que podría efectivamente haber muchos más infectados por la forma como se transmite, porque ¿cuán fácil es la transmisión? Esa es la pregunta que se hace hoy día la OMS. Puede efectivamente ser a través de gotitas de secreciones, pero ¿a qué distancia me tengo que poner yo de la Andrea, por ejemplo? Hay virus que se transmiten de una manera muy simple, otros que son más endebles al medio ambiente. Entonces, probablemente, digamos, la discusión va a ser por ahí, ¿o no? Dos respuestas. A ver. Primero, los mecanismos de transmisión, la contagiosidad, si las gotitas sí o no, es algo que recién se está estudiando. Exacto. Y es prematuro decir, mira, seguro. ¿Y cuál es la distancia que tienes que tener con Andrea? Más difícil todavía. Primero. Segundo lugar, yo creo que hay que tener, es evidente que hay una posibilidad que haya un subregistro, porque a lo mejor en los primeros casos en esta ciudad nadie sospechó, dijo, mira, Claro, es una influenza normal. corriente, no le Claro. hicieron examen, hasta que alguien se murió y dijo, a ver, momentito, eso es típico en cualquier brote epidémico, Ya. que hay un periodo gris. Pero ya los datos son suficientes como para estar alerta. Si hay más casos o menos casos en China, para las conductas que hay que tomar es irrelevante, porque sabemos que hay 9 fallecidos, sabemos que esto se diseminó desde el 31 hasta ahora, en pocas semanas, a varios países, incluido cruzar el Atlántico. Entonces, la OMS, por supuesto, va a decir, esto merece preocupación, por el solo hecho de que es un nuevo virus. ¿Qué significa que es un nuevo virus? Que no tenemos defensas. Nosotros no, es un desconocido para nuestro sistema de anticuerpos. Es una mutación. Y por lo tanto no estamos preparados, no tenemos defensa, nos llega el virus, nos agrede con toda la violencia que puede, ¿no es cierto?, que tiene su capacidad, y nosotros nos demoramos muchos días en generar una respuesta En todo caso, específica. ministro, pensando, ¿no?, en la protección que tenemos también como país, porque el virus sí o sí tiene que llegar con alguien, no va a llegar No, así viajar, de manera espontánea, O ¿no? sea, no va a puede ser llegar por generación barco, espontánea, por la- exacto. es muy Eh, difícil que llegue por animales. Y como no vivos. tenemos vuelos directos, los aeropuertos donde tienen una afluencia importante de vuelos desde China ya están tomando las medidas correspondientes. Los aeropuertos Exacto. estadounidenses, Corea del Chicago, Sur permanentemente tiene chequeos, y lo he Mira, visto personalmente, Andrea, de eso es lo que temperatura estamos- y otros. Sí, ahí lo estamos mostrando. Cámara. Esos son técnica. escáner de temperatura. Es Claro. Impresionante. Se pasó la ¿En tecnología. dónde está Que, eso? que eso operan permanentemente, al menos yo lo vi una vez en Seúl. Eso Me es tocó verlo. Seúl. Sí. Sí, Seúl o en Corea del Sur, o probablemente el aeropuerto de Beijing, que ahora está recién Monitoreada a cada estrenado. persona.
Es impresionante. Terrible. O sea, ya no Acá- podéis viajar ni resfriado, nada. Bueno, Es terrible, China claro. usa además reconocimientos faciales, Para otras cosas. palmares, o sea, Claro. el nivel de información que maneja el gobierno chino en términos de salud y de todo lo demás es O sea, cuando enorme. tú Bien grande. entras La a Vego estuvo en China, China. sí, efectivamente, por ejemplo, yo viajé con escala en Chicago y luego al llegar a China se hace lo que el José dice, se hace un escáner que te toma la temperatura corporal, en qué estado tú ingresas y hay un reconocimiento facial que luego Exacto. opera en todo China, todas las cámaras en las ciudades y todos te van Se pasa, reconociendo Están milando. al nivel que uno puede luego pararse frente a una Exacto, máquina. y se abre la puerta. Se abre la cierra, puerta y te eso pasa en dice Hong dónde Kong, tienes claro. que ir, Increíble. dónde vas a tomar el avión, solamente a Todo. través de reconocimiento Oiga, facial. pero ministro, por ejemplo, a diferencia de la... Eso. Yo me declaro ignorante de esto, pero uno dice, bueno, distintos tipos de influenza, a diferencia de la gripe porcina, que se acuerda que era mucho más agresiva, con dolor de cuerpo, con mucha Sí. fiebre. ¿Cuáles son los síntomas que tendría este virus que hacen la diferencia con otro tipo de influenza? La gripe porcina, que es un modo de influenza, ¿no es cierto? Sí. Y que después ella se llamó influenza humana, porque es como esto, ¿no? Sí. El primer mecanismo, mira, los cerdos, la gente que trabaja con cerdos, se contagia directamente de los cerdos y desarrolla el problema. Oye, y esto ha pasado con pavos, Con con la pollo, aviar, y con- tienen claro. que matar a todos estos animales para evitar ese contagio, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasó en el caso de la influenza porcina, después llamada influenza humana, que llegó a Chile el 2009? 2009. Eso significó que en algún momento el virus adquirió la capacidad de transmitirse de una persona a otra persona, sin mediar el chanchito ya, ¿no Claro. es cierto? Y eso, como no había defensas, efectivamente produjo una diseminación en el mundo, incluso miles de casos en Chile con una letalidad que afortunadamente fue baja, Baja. a pesar de las En Argentina amenazas también. primero de que era una cosa muy grave. Y ahora tenemos este virus de la porcina, digamos, H1N1, circulando todos los inviernos, ya se quedó con nosotros, ya estamos acostumbrados, nos vacunamos, nos defendemos más o menos bien. ¿Cuál es el problema acá? Es un nuevo virus. Y perdón que insista Y no en esto, tenemos las no defensas. tenemos defensa, no tenemos Claro. historia, no Por eso tenemos hacemos daño. conocimiento. Partimos de Entonces, cero. al ser un desconocido, puede afectarnos muy masivamente. Pero uno tendría a pensar de que hay que combatirlo con las herramientas que uno tiene para los otros tipos de influenza. Exactamente lo mismo. O sea, estornudar en el codo, lavarse a cada rato las manos, hay que si esperar alguien tiene Vuelve el alcohol en gel. alcohol gel, Sí. bioequivalente, Bien allá. Claro, todo bien. el airear la casa, ¿no es cierto? Evitar la contaminación intradomiciliaria. Son las mismas recomendaciones. Entonces, lo mismo que cualquier otro cuadro parecido. Ministro.